El camarín, camarín. El centro de Trauco, buen centro arriba. Ya no la pudo controlar, sin embargo presiona el equipo peruano. Falta de Tapia, que viene arriba precisamente para buscar a Durante. Buen trabajo de defensa, pasar Polo y por el costado Advíncula, Polo al arco. Libre, Ruiz Díaz libre, Ruiz Díaz libre. El centro con la pelota, va a pasar en velocidad, va Advíncula para pasar el centro. Pero de eso se trata, de desequilibrar por el costado, de animarse al 1 contra 1. En alguna lo van a anticipar al arquero, abajo controló Marí, que acercarse ahí para participar. Elabora Perú, Polo, la perdió Perú en ese sector y ahora va a tratar de salir rápido Nueva Zelanda. Dejarla bien, la bajó bien Trauco, sigue Trauco para tirar el centro. Buen centro, el centro. Le va a dar Ramos, el centro de Ramos para peinarla. La sacaron de cabeza. Va Polo, espera Flores, sigue Polo, va Polo, Polo en el área, sigue Polo, Polo, el centro. Otra vez Cueva, el centro de Cueva, el centro. Pito el árbitro, va a la zona y el que va al tiro de Gines, Cristian Cueva, no puede tocarla de nuevo. Luis se trabó con el banderín, el pelotazo que viene para buscar a Tomás. Primero va a llegar Cueva, sin embargo Flores prefiere la pausa. Flores para Cueva, no pudo seguir tocando, estaba listo. Trauco para un buen centro, espera Jefferson, el centro. Especialidad por el arco. McClinchy, otra vez por arriba. Rodríguez, Flores, a la espalda de Colby, si pasa. Va a dar una mano a Advíncula también. Lo aguantaron bien. Loma y le encuentra a Jefferson. Y va Jefferson para arrancar. Aparece una amarilla. Ahí está la amarilla que pega. Como la del primero de Luis Amícola, esa pelota en diagonal para pegarle con pierna izquierda, pero hasta ahora seguimos 0-0. Ahora tiene que apoyarse, la mueve bien para Renato, la tiene Tapia para Advíncula, va Advíncula, el pase. Pero arriba tiene que ganar Tapia, la peinaba Tomás para Barbarouses. Primero Ramos, falta en ataque. Toiloma, trata de pasar Toiloma, lo aguantar es Luis, el centro de Luis que viene, sale Galese, controla Trauco la tiene, Trauco para tirar el centro. Armaron a Advíncula para el centro, le va a quedar a Trauco con tiempo para bajarla, la baja bien Trauco, el centro, aquí está. ¡Mano! Dice, aguante. Es tremendo, por favor. ¿Cómo se llama el señor Turpán? Te voy a prestar mis lentes, Turpán. Con Boxal, el balón para buscar a Tomás. Primero va a llegar Ramos para cubrir. Tomás quiere pasar por Magalese. Jefferson que la va a buscar arriba. La ganó Farfán para que vaya Cueva. Tapia, la gana bien Trauco. Comienza a picar Cueva. No está preciso en ese balón. Marca de Alberto Rodríguez. Bien y mudo. Llega Trauco por el pelotazo largo. Si pasa puede ser. Ay, no pudo Cueva. Había superioridad de Perú. Rodríguez. Otra vez Rodríguez. Trauco que llega. La gana Trauco y ahora sí la va a encontrar. Pasa, perro, bata, abajo, toque. Cueva para gambetear. Cueva para pasar y va Cueva. Y pinta bien en el área Ruiz Díaz. La tiene Cueva. En el área Ruiz Díaz. La pelota para Jefferson. Saca el chupetín. Este que encontramos el espacio para salir. Cueva hizo esa pausita para encontrar ese pase. Siempre te tuve fe ahí y tú sabías. Siempre te tuve fe ahí. Apareció Jefferson Agustín en la zona del 9 para romper el arco, para definir imposible para Marinovich, para decirle a Paolo te esperamos, soy el 9 por ahora, rompe el arco Jefferson Farfán, no nos iban a aguantar, arriba Perú 1-0 en 28 minutos, Jefferson Agustín Farfán Guadalupe por su mamacita nos
dice que estamos aquí en el Nacional, la casa de la selección. Perú 1, Nueva Zelanda 0. Gol peruano, don Ramón. Centro que viene arriba a defender la pelota y vamos a tener más espacios. Sin falta. Te digo una cosa. La pelota por el costado. La saca Trauco. Falta. La lanza Tobiloma. Sale Galese. Arriba. Controló el arquero. Y lo termina golpeando delante. Nuevo. Iba Cueva para el segundo. Iba Cueva. Atrás está Jefferson. Atrás está Jefferson. Cueva. Espera Ruiz Díaz. Espera Ruiz Díaz. Atrás está Jefferson. Sigue Cueva. El centro de Trauco. El centro para Ruiz Díaz. La sacaron de cabeza. El centro que viene, Flores para sacarla. La pelota la va a controlar Galese y la pide rápido Cueva que picó. Sin embargo, Galese se toma su tiempo. Otro cambio, lo abre Perú en Nueva Zelanda. La tiene Trauco, Trauco para pasar. Trauco para el individual. La marca de Colby. Un golazo Farfán, ¿no? Boxal, Ramos, Luis. Barbarouses, solo Barbarouses, amagó Barbarouses, salir Perú y la va a encontrar Cueva, iba a pasar Jefferson, era por acá con Jefferson. Era al revés. Era... Víncula, la pelota atrás, Win que quería, falta. Se vendrá el centro arriba, lo defiende bien el equipo Perú. Pasó la pelota, tiene que recuperar Tapia, bien Tapia. Colby, el centro al área, Rodrigo en el área, espera a Ruiz Díaz, la pelota viene para Ruiz Díaz. Eva toma su posición, espera a Trauco el remate, de rebote el arquero. ¡Qué mano sacó! ¡Qué mano sacó después cuando dio el rebote! Todo lo malo que hizo en el rebote lo corrigió después. El arquero sacó una mano. Estaba el segundo de Jefferson Agustín. Párate. Arriba, Advíncula tiene que defender. Luis, pasa Colby, vuelve Farfán. El centro no que puede viene, ser la gol pelota ese arriba. A Ramos, se le apoya me parece. A Ramos le gana el cabezazo, no puede pegarle muy bien. El balón viene precisamente para Boxal al costado. Cuélguenlo, Tuiloma que cuélguenlo. no pudo, Advíncula que cubre. Fue la última del primer tiempo. Pita Clement Turpán. Ha pitado Clement Turpán. Y a pasar y va Polo para pasar. Sigue Polo. Lo aguantaron a Polo. El centro que viene para buscar a Ruiz Díaz. Que va a sacar buscando a Wood. Lo adelanta bien Ramos. Tomás. Tapia que la saca por el coste. Win. Logró tirar el centro Win para buscar a Wood. El cabezazo de Wood. Cuidado con esa pelota, no dejemos meter el centro. Saque de arco para el equipo peruano. A buscar la presencia del jugador Luis. La marca es de Trauco para robar. Se viene Nueva Zelanda, va a venir el centro. Cuidado con Wood, el centro. Ahí viene a pesar de que había falta, se le estaba apoyando el número 9. Había falta de Wood, pero otro balón que viene desde el costado. Tiene que retomar el control del partido Perú. Ese es un... El taco para Win, pasó Win, el centro. Reed, Barbarouses, va Barbarouses. Falta en ataque a Farfán a disputar la pelota aérea y la ganó Farfán para Ruiz Díaz. Ruiz Díaz insiste. La Cueva. El 1 de América, Toño Vargas, Perú y Paraguay están ya en acción. Lateral, pelota arriba. Ruiz Díaz, que no Gómez. Arranco. Carrillo. ¡Gol! Insiste sin embargo el cuadro paraguayo. Espínola para poner esa pelota al corazón del área. Posición adelantada, que dice el árbitro, marca el gol. Gol paraguayo. Gol paraguayo. Atención. Muy bien, cuidado, sigue presionando el cuadro paraguayo. Ahí se le presenta el número 11. Gol de Alejandro Romero. Gol de Paraguay. González, el centro será de Trauco. Oh, pelota de Trauco, busca Farfán. ¡Gol! ¡Gol, Andrés! ¡Gol, Andrés! ¡Gol! Advíncula para el saque de banda. Con todo se defiende el equipo paraguayo. Villasanti que fue por la pelota. El argentino Néstor Fabián Pitana ordena el final del compromiso en el Estadio Defensores del Chaco. De los primeros 45 minutos. Aquí la metió para Farfán, no va a llegar. Remate, señor, golazo. ¡Gol! ¡Cabrillo! ¡Gol! Bien, remata, bien. Para empatar. Pone.
Repiqueteo. Neymar. ¡Gol! Venía Farfán, el rebote, le dio tapa. Tiene Cayo también, centro para Casemiro. Firmino. ¡Gol! De Brasil, señores, los brasileños. Para Neymar. Brasil otra vez de penal. Neymar se la regaló a Brasil. Aquí viene Everton. Pasa Everton Ribeiro. Palo, Neymar. Gracias, Nacho. Peter Boca. Comenzó a rodar de frente. Chile. Menezes para Arturo Vidal. Que tira. Golazo, Dios mío. Te pasaste, Arturo. Gol. Chile, todos, el tablón virtual. Orellana al centro, arriba, cabezazo. Vidal, gol. Acá está Bravo, sacó, arriba, terminó. El cronómetro, señor Wilmar Roldán, suena el silbato. Ya se juega Perú-Argentina. Juega hacia adelante, los Chencho pasó, lo sigue Corso, cuidado, que va a levantar el centro, enganchó, cuidado con Lautaro, Nico González. Trepó bien Argentina por el costado izquierdo, centro hacia atrás y Nico González en su brazo cruzado. González con otra. Lo marca por el medio Cueva, ahí está Leandro Paredes, la filtra para Lautaro, cuidado el segundo, ahí está Gales, el segundo argentino. Gol Argentina, pase por el medio filtrado, Lautaro Martínez partió habilitado, penetró y superó a Pedro Galese y el segundo para la selección de Argentina en 27 minutos de este primer tiempo, 2 para el Chicho. Señoras y señores, el árbitro Wilmar Roldán, asesorado de silbato. Lo dejamos en el relato con Freddy Raúl Cora. ¡Arriba, Perú! Ya pitó Zampayo, Cuadrado, la pone al área. Va por arriba, defiende Perú, va Pedro Galese. Gol colombiano. Salió Galese a buscarla. Dudó, quedó en el camino. Y el cabezazo de Jerry Mina, la pelota un rincón. Abre juego, Medina va del centro, el cabezazo, gol colombiano. Matius Uribe, Ramos plantado, libre sin marca. Con el Muriel, raya de fondo, servicio hacia atrás. Llega bien para marcar Aquino, pero ahí está, le quedó. Díaz le pegó al arco, gol de Colombia. Gol de Colombia, mala marca. Y tuvo espacio para girar, repega y sorprende a Pedro Galese, el tercero colombiano. Debutó bien. Señoras y señores, final del partido. Zampayo pita por final. Está por izquierda Cueva, ya Luca, está Cueva, gol. Más que rebata. Aguanta Gianluca en la Padula. Estaba llegando el Víncula. ¿Llegará por izquierda Iberico o no? Se viene la Padula. El toque es para Aquino. Pégale al arco. Jala Muñoz. Gol ecuatoriano lo hizo Gonzalo Plata.
difícil no terminar sufriendo. En los descuentos, el mejor jugador ecuatoriano del segundo tiempo. Muñoz, es tuyo, pe Muñoz. La presión será. Se la regalaron a Cueva. Se acaba, amigos de Movistar Deportes. Ganamos de local en esta clasificatoria. Baja Muñoz, baja Muñoz. Ahí mira, mira con Zanca 2. Amigos de Movistar Deportes, vamos a vivir que sea una noche especial. Amigos de Movistar Deportes, vamos a vivir los primeros 45 minutos. Mayo a tomar las marcas en el área. Ay, defiende Perú. Bácano. Gol de Bolivia. Lo gana 1-0 Bolivia. Y lo acabó nomás. Ha ganado Bolivia 1-0 en el Hernando Siles. Tiempo. Pepe remata, ahí el estudio remata. Ahora tenemos. Minutos de esta historia. Ya juega ¡Ábrete, Muñoz! en el estadio de la Universidad Central de Caracas. Carrillo
André Carrillo, surge André Carrillo, vamos André La Padula. ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! Pero no se animó, prefiere la Sociedad ahora con Hernández que busca el segundo palo. ¡Oh! Llegaba habilitado para el gol, llegaba habilitadísimo para el gol Machís y pone el 1-1 en 6 minutos del segundo tiempo. Lo empata Venezuela. Estamos iguales. El desborde por un lado. Precisamente todo dispuesto, atención. Vamos Cristian Cueva de esta manera. ¡Gol! Peruano, gol peruano, Cristian Cueva, hoy más que nunca, más bendita. Tú sí, Juárez. Perú, se cumplen los... ¡Vamos! Jala, jala. Jala de integrados. Jala ese vacío. Con Carrillo, Cristian Cueva. Bien, Cristian Cueva sale, lo dejó un colombiano en el camino. Esto me gusta, pica, pica y vaya. Aquí está el genio, pelota para Flores. Y aquí está Oreja, vamos a cantarlo. Viene Flores. ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Gol de mi tierra! ¡Gol de mi raza! Amigos de Movistar Deportes, vamos a vivir los primeros 45 minutos. Le hizo el gol a Brasil en la jornada pasada. Aquí está buscando con el pase. Semáforo en verde y esto vale. Es gol ecuatoriano. Es gol ecuatoriano. Empieza ganando Ecuador 1-0 en el arranque del partido. Lo hizo Michael Estrada. La peor manera de empezar el partido, el pase largo. Ahí está, le va a quedar Víncula. Pégale mucho, ya está dando el centro. Orejas, orejas, orejas. Amigos de Movistar Deportes, ha terminado el partido. En el Estadio Nacional. Los primeros 45 minutos de esta historia ya juegan aquí en el Estadio Nacional las selecciones de Perú y Paraguay. Mira acá, arrebata. Baja ahí, te digo. Pues chico, ahí, pues chico. En el banco tenemos un... Esta noche pasa también el recuerdo de todos. Esta noche la selección